Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. En la mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador informó de un acuerdo con una empresa filial de Odebrecht para cambiar los términos de un contrato firmado durante el gobierno de Felipe Calderón. Según los cálculos de Pemex, esto representará un ahorro superior a los 13,000 millones de pesos. ¿Y las sanciones? ¿O ahí debe quedar la cosa? Ayer, las mujeres salieron nuevamente a las calles para protestar en contra de una nueva candidatura de Salgado Macedonio y dicen que no dejarán las calles, mientras que el presidente les pide ser pacíficas. Esta mañana, Amnistía Internacional presentó un informe sobre las protestas contra la violencia de género y dice que las autoridades las estigmatizan. ¿Es así? Veremos qué opinan en la mesa. Y la senadora morenista Nestora Salgado presentó una iniciativa para que las personas presas puedan votar, hayan o no sido sentenciadas. Esto para preservar sus derechos ciudadanos y facilitar su reinserción social al permanecer activas en las decisiones de su comunidad. ¿Es así o es una medida que ayudará a que los partidos coopten más votos? Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta mañana, el presidente López Obrador informó que Pemex llegó a un memorando de entendimiento con una filial de Odebrecht para modificar las condiciones de un contrato firmado en 2010 y que, según se dijo esta mañana, ha sido lesivo para el Estado mexicano. No es la primera vez que se apunta al gobierno de Felipe Calderón cuando se habla de contratos perjudiciales. En septiembre pasado, Lozoya declaró que durante el calderonato, Pemex les daba descuentos inexplicables a la constructora brasileña. Veamos en contexto. El gobierno mexicano acordó con la empresa Braskem Idesa reducir el suministro de gas etano a menos de la mitad. Además, en marzo de 2024 terminarán las obligaciones de Petróleos Mexicanos para proveer el hidrocarburo. Esta mañana se informó que esto representa un ahorro de 13,749 millones de pesos para la federación. En 2010, durante la administración de Felipe Calderón, Pemex firmó un contrato con Braskem Idesa, filial de Odebrecht, para suministrar 66,000 barriles diarios de gas etano durante 20 años, más prórrogas de hasta 15 años adicionales. Por cada barril no suministrado, Pemex debía pagar 200% de penalización y en caso de terminación anticipada del contrato, la paraestatal debía pagar al menos 5,200 millones de dólares. El acuerdo firmado la semana pasada es suministrar 30,000 barriles diarios los próximos 3 años. Además, en lugar de pagar el gas etano 30% debajo de la referencia internacional, ahora se pagará al 100% y su transporte ya no dependerá de Pemex, sino de Braskem Idesa. El presidente López Obrador dijo que aún falta que la Fiscalía General de la República determine la responsabilidad de quien permitió este acuerdo, por lo que podría haber más recursos recuperados. Según la denuncia presentada en septiembre pasado ante la FGR por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, durante el gobierno de Felipe Calderón, Pemex se comprometió a suministrar a empresas de Odebrecht con descuentos inexplicables. El 7 de marzo se prevé que Lozoya comparezca nuevamente ante un juez para determinar si procede su solicitud como testigo colaborador y si no, deberá ser juzgado en un plazo de 6 meses. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, buenas noches a todas y a todos, asumiendo públicamente mi paparrucha que salió el lunes pasado, agradeciendo muy puntualmente la aclaración a mi querida Ana Montaño, a quien saludo con respeto y agradecimiento y pues renovando el compromiso por la verificación. Así es, bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Un gusto saludarlas y saludarte, Alfredo. Y también nos acompaña en esta ocasión Verónica García. Ella es asesora de Morena y militante de Feministas 4T. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Alejandro. ¿Cómo estás viendo este acuerdo que fue presentado esta mañana para reducir el suministro de gas etano? ¿Cómo te parece? ¿Qué implicaciones le encuentras? Pues provechosas y en beneficio del interés público. Estos términos que suscribió Felipe Calderón serían impensables, inaceptables si fuera un contrato entre empresas privadas. Pero aquí, como Pemex es público y las ganancias y los sobornos se quedan en pocas manos y las pérdidas se externalizan en toda la sociedad, pues pensaron que no iba a haber mayor problema. Si un CEO, un gerente de una empresa privada firmara este tipo de contrato leonino, al día siguiente sus accionistas lo correrían y lo demandarían por negligencia.
Y aquí lo que pasó fue que los CEOs de Pemex pues tuvieron que esperar hasta el periodo electoral para que PRI y PAN fueran despedidos pues por los más de 120 millones de mexicanos que somos accionistas de la paraestatal. Mira, solo con decir que vendíamos por debajo de los precios del mercado, como bien dijo la cápsula, que el costo del transporte recaía en Pemex y las penalizaciones extremas, me parece que es más que suficiente para describir este tipo de contratos que era del todo abusivo en contra o en perjuicio del interés público. Y aquí lo interesante es que aunque ahora Odebrecht va a pagar hasta 3 veces más de lo que pagaba y ahora también va a tener que asumir los costos de transporte, pues sigue prefiriendo esta opción, le sigue resultando redituable a, por ejemplo, acudir a un tribunal internacional o a la instalación de un panel comercial. Entonces, figúrense de qué tamaño era la ganancia, el despojo, como para que aún en unos términos razonables a valor de mercado, todavía para el agente privado resulte conveniente. Bueno, aquí yo creo que lo que hay que rescatar es que ya le da viabilidad al contrato, también ya es conveniente para el interés público y se elimina el riesgo de acudir a tribunales internacionales, a prórrogas que podrían llegar a ser interminables. Bien. Lisa, tú coincides con Alejandro, celebras también este acuerdo. El presidente hoy dijo que también la Fiscalía tiene que determinar responsabilidad de quienes firmaron el contrato inicial. En este sentido, ¿podemos encontrar o esperar más bien sanciones en el futuro? Pues mira, ojalá, y si no, por lo menos que haya un aprendizaje justamente sobre cuáles son los términos de los contratos que resultan aceptables, le dan viabilidad a la relación que se establece entre los privados y la empresa paraestatal, lo mismo que la paraestatal con el resto de sus relaciones económicas con otros agentes del Estado o con sus operaciones, la diligencia de sus operaciones financieras. Según la información que se reportó en la mañanera, pues el costo hasta el momento en millones de dólares de este contrato ha sido de 667, más los montos de las penalizaciones, que son 147 millones de dólares, que según este acuerdo ya no se pagarían y ya no resultarían en pues, más daños a las finanzas públicas y sobre todo la precaria situación financiera de Pemex. Digamos, yo celebro, por supuesto, que haya habido esta renegociación. Esperaría que hubiese también pues la acción de la Fiscalía General de la República, no solo en esto, sino también en todos los demás daños patrimoniales que se hayan hecho a esta empresa y a las arcas del Estado por miembros privados o públicos de cualquiera de los partidos. Y me preocupa, sin embargo, que también pasó relativamente desapercibido que el día de hoy también en la mañanera con respecto a Pemex se hizo un anuncio de la posible absorción de la deuda como un mecanismo de absorción solidaria de la deuda de Pemex, de la que no se dieron más detalles. Ojalá que cuando conozcamos esos detalles también podamos debatirlo aquí, porque pues básicamente eso significaría que por un lado estamos recuperando parte de esas pérdidas que se dieron a través de estos contratos, como los decía Alejandro, leoninos, ¿no? tan dañinos para el interés público, pero que pues dicha absorción terminaría a lo mejor en la emisión de algún tipo de bono soberano que pudiera bajar la carga financiera de Pemex, pero que también se pagaría de las arcas del Estado. Entonces, si bien tenemos que tener esa supervisión con los contratos que se suscribieron con los privados, esa misma supervisión la vamos a tener que tener también en las decisiones que se tomen al interior de la Administración Pública Federal para saber qué tipo de carga fiscal se le estaría infringiendo al Estado mexicano y a todos los contribuyentes, a los contribuyentes que estamos pagando impuestos, para que no terminemos también por asumir a lo mejor cargas insostenibles si no se hacen las reformas necesarias en la administración y en el funcionamiento de Pemex y de las otras empresas del Estado, de manera que sigamos vigilando por ese interés público que mencionaba Alejandro hace ratito. Bien. Alfredo, ¿cuál es tu opinión sobre esta negociación y si compartes estas preocupaciones que ya pone Lisa sobre la mesa? Sí, las comparto y también comparto lo que ha dicho Alejandro. De toda esta trama que vamos conociendo por pedacitos, en buena medida gracias a la detención, extradición y el proceso que ahora enfrenta Emilio Lozoya, este es precisamente el capítulo que vincula a Felipe Calderón con este modus operandi, con esta red compleja criminal en la que se usa efectivamente o se concibe a Pemex como
como esa gallina de los huevos de oro a la que se le podían sacar absolutamente todo, a la que se le podían someter con contratos de esta naturaleza para exprimirla y que el fruto de lo que se le exprimía terminaba necesariamente en intereses políticos, empresariales y forjaba pactos de impunidad que iban trascendiendo sexenios. Este tipo de cosas ya a estas alturas, después de lo que hemos visto con toda la trama de Odebrecht y con OHL y con todas las empresas que actuaron de esta forma, pues ya nos empieza a dibujar con mucha claridad un pacto de impunidad que desde mi perspectiva no se está investigando como tal. Son realmente este tipo de escándalos y de cosas que van saliendo, que nos centran, que centramos la atención, donde hay reparaciones de daño por un lado. En este caso hay una modificación a ese acuerdo que por supuesto que se celebra, que bueno, yo no la tenía ni siquiera cerca en el radar, que que se estuviera dando una negociación de esta naturaleza. Creo que ahí hay que reconocérselo al gobierno, pero efectivamente no tiene que quedar ahí. Yo no comparto mucho lo que dice Elisa de que si no va a haber, de que por lo menos vamos a aprender cómo se tienen que hacer o cómo vigilar este tipo de contratos, porque ahí omitiríamos un poco el elemento del dolo con el que actuaron personajes muy específicos, que como decía Alejandro, pues eran los CEOs o los gerentes de la empresa y que participaron en las negociaciones y en estas ampliaciones y en estas modificaciones de los contratos de uno y de otro lado. Ya estamos hablando de José Antonio Meade, estamos hablando de Emilio Lozoya, estamos hablando de Luis Videgaray, estamos hablando de José Antonio González Anaya y por supuesto de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y por último, destacar, porque creo que vale la pena, que no lo conocimos, esta trama no se conoció a profundidad necesariamente solo por el caso de Emilio Lozoya y solo por la denuncia de Emilio Lozoya. Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del INE, y Paulo Díaz Gargari, abogado que ha sido denunciante sobre todo de la trama de OHL, pusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en 2018, si no mal recuerdo. Entonces, pues sí está en el papel de la Fiscalía y como siempre lo hemos dicho, hay que investigar estos fenómenos de complejos en una integralidad. Yo creo ahí que lo que tendríamos que estar avanzando como país y como Fiscalía General de la República es a analizar todo este fenómeno en su conjunto y no de manera separada o fragmentada como lo hemos dicho anteriormente. Bien, Verónica, tú celebras esta negociación. ¿Qué más destacas del acuerdo? Bueno, yo eso no lo celebro, sino de verdad creo que nos viene como anillo al dedo en medio de una pandemia, ¿no? Es un ahorro millonario, 13,749 millones de pesos, que se estuvieron destinando durante 11 años, porque desde el 2010 en que se firma este acuerdo entre Pemex y Odebrecht, pues había un gasto innecesario del presupuesto público. Así que yo creo que en este momento se puede destinar incluso a otro tipo de programas que beneficien a toda la sociedad y no solo a particulares. Desde ese año se estaban disputando la cantidad del petróleo que eran, y eran 30,000 barriles por cada día. Ahora solo van a ser, eran 66,000, ahora solo van a ser 30,000. Entonces, lo cual me parece que va a ser un ahorro muy oportuno y que nos viene muy bien en este momento tan catastrófico para... Bien. Te perdimos un segundo, ya te recuperamos. ¿Alguien quiere destacar algún otro punto o contrapunto? Bueno, entonces vamos a una pausa. Las protestas en contra de Félix Salgado Macedonio continúan y el presidente López Obrador garantizó la libertad de expresión, pero les pidió protestar en paz. ¿Estamos estigmatizando este tipo de manifestaciones? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Las mujeres que se manifiestan contra la violencia de género son un grupo vulnerable, así lo considera Amnistía Internacional. Según un informe presentado esta mañana, estas protestas son percibidas como actos violentos y son objeto de sesgos discriminatorios por parte de las autoridades. Esta mañana el presidente López Obrador habló sobre estas protestas y les pidió no utilizar la violencia para manifestarse y menos afectar comercios, monumentos o agredir a la gente, pero no habló de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. De hecho, ayer dijo que ya no quería hablar de eso. Veamos en contexto.
Este martes, integrantes de la colectiva nacional feminista Ningún Agresor en el Poder protestaron en el Zócalo de la Ciudad de México contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Aunque las manifestantes intentaron llegar a Palacio Nacional, las vallas metálicas y la policía capitalina lo impidieron. Al retirarse fueron encapsuladas. Según las autoridades, portaban material para preparar bombas Molotov. Nadie fue detenido, aunque hubo confrontación y les quitaron el material explosivo. En Guerrero también se han registrado protestas. Ayer lo hicieron frente a la Fiscalía. Hace una semana, durante la visita del presidente López Obrador a Iguala, la activista Yolitzi Jaimes fue golpeada, según su denuncia, por simpatizantes de Salgado. Según el reporte México, la era de las mujeres, presentado hoy por Amnistía Internacional, la estigmatización de las manifestaciones para reclamar justicia en casos de violencia de género facilita y propicia diversas vulneraciones de los derechos humanos de las manifestantes, tanto por parte de las autoridades como de personas no manifestantes. Morena informó que el senador con licencia, que tiene al menos 5 denuncias públicas por abuso sexual, volverá a participar en la encuesta para definir la candidatura a Guerrero, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido ordenó reponer el proceso. Colectiva Nacional Feminista ha señalado que seguirán protestando para evitar que vuelva a ser candidato, mientras que la morenista Basilia Castañeda, que lo acusa de violación, dijo que su voz no ha sido escuchada y solicitó medidas cautelares. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo, Elisa. Retomamos el tema de Salgado Macedonio por estas protestas que vimos esta semana, tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, y veíamos que ayer en las manifestantes que protestaron aquí en la Ciudad de México hubo este encapsulamiento, que de hecho es señalado en el informe de Amnistía Internacional como una de las formas en que muchas veces se vulneran los derechos humanos y se violan los derechos humanos de las manifestantes. ¿Por dónde te gustaría comenzar el análisis de estos dos temas? Me gustaría empezar resaltando 3 partes importantes del informe que resalta, que básicamente hace un análisis de todas las manifestaciones en contra de la violencia de género que ocurrieron en el 2020, y a partir de ellas pues destaca 3 puntos fundamentales, ¿no? El primero es que los estereotipos de género, ¿no?, están causando más violencia en contra de las mujeres. Esta parte de que esos estereotipos de género justamente relegan a las mujeres a la no ocupación del espacio público, al no derecho a la protesta, al hecho de que, por ejemplo, se les amenaza y se les violenta diciendo ustedes mismas por sus actos están buscando esta revictimización por parte de agentes del Estado, no solo de la policía, sino hemos visto en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, también de la Guardia Nacional, y que a partir de esa se justifica el ejercicio de malos tratos y violencia sexual incluso por parte de estas fuerzas del Estado, en contra de ellas, ¿no? Y eso es un problema porque entonces ya no solo estamos frente a la no resolución de la violencia de género en sus expresiones cotidianas, sino estamos ejerciendo un nivel más de violencia de género en contra de las mujeres, estigmatizando, criminalizando su protesta y ejerciendo violencia contra ellas por su manifestación, por su protesta. Lo segundo es que no estamos señalando un problema nuevo. Me parece a mí también fundamental decir que el informe lo que señala es que México no solo está en incumplimiento de las observaciones que le ha hecho el Comité de la CEDAW, de la Convención de la Eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, sino que además está en contra también de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos añejos como el caso Atenco, en donde también se ejerció violencia contra las mujeres que estaban protestando, y en ese sentido pues se demuestra lo nulo que ha sido el avance o lo tímido que ha sido el avance para garantizar no solo el derecho de las mujeres a ejercer la protesta, sino también para vivir libres de violencia. Y por último, me parece sumamente interesante que en la parte de las recomendaciones, si bien justamente lo que se está aceptando es que hay un modus operandi por parte de las policías estatales, municipales, la federal, yo sumaría también a la Guardia Nacional en el caso de Quintana Roo, pues la recomendación es fortalecer a través de una carrera de desarrollo policial justamente la formación y la capacidad que tienen tácticamente de medir y modular el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal que se ha ejercido en contra de varias personas que protestan por parte de estos cuerpos. Cerraría simple y sencillamente diciendo que lo que estamos viendo en tribuna, tanto por parte del presidente como los procesos que se están siguiendo al interior de Morena para poder repetir esta encuesta que le vuelve a dar una oportunidad a Salgado Macedonio de contender por la gubernatura, pues son
son parte de esa violencia adicional o de esa metaviolencia que se está ejerciendo, Bien. porque una de las cosas que sí dice el informe es que tildar lo que mayoritariamente son protestas pacíficas de protestas violentas es en sí mismo un obstáculo para el ejercicio del derecho a la protesta de las mujeres. Bien. Verónica, tú simpatizas con Morena y formas parte, de hecho, de una colectiva feminista por la 4T. ¿Cómo estás viendo el tema de Félix Salgado Macedonio? ¿Este avance o no avance? Esto que se ha hablado sobre la reposición en la selección de la candidatura, de los perfiles, de la encuesta. ¿Está avanzando su candidatura en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena? ¿Y qué te parece también la opinión del presidente López Obrador sobre este caso y sobre su llamado a manifestarnos pacíficamente el próximo 8 de marzo? Bueno, pues es un tema importantísimo ahorita en el país que ya escaló incluso a nivel internacional. Ha tenido el foco de atención y yo creo que es justamente por la etapa preelectoral en la que estamos, nos vamos a enfrentar a las elecciones más grandes que hemos tenido en la historia de nuestro país, y además el feminismo y el tema de las legítimas protestas es algo también que se está ya tocando en todo el mundo. Es decir, hay una demanda y una necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. México es un país que durante años ha tenido altos índices de violencia contra la mujer, y el tema de Félix Salgado yo creo que se suma a estas peticiones legítimas de las mujeres. Sin embargo, este tipo de movimientos han causado también que se monte la derecha sobre una causa legítima y que aumente el estigma que hay contra las mujeres que están protestando cotidianamente, tanto en Guerrero como en la ciudad. Me parece que dentro del partido, ahora dentro de la Comisión de Honestidad y Justicia y dentro de la misma Comisión de Elecciones, han tomado en cuenta estas manifestaciones multitudinarias y han puesto sobre la mesa y a discusión. No es casual que hace una semana salió un pronunciamiento firmado por más de 500 militantes y hombres y mujeres, y no solamente militantes de a pie, sino también suscribieron senadoras, diputadas, incluso una ministra. Creo que hay un avance en el tema sobre Félix Salgado. Creo que no debe parar. Es una transformación que está democratizando todos los derechos, y yo creo que no ha habido tanta sanción. Hay una libre expresión sobre las mujeres y hay una legítima protesta, pero sí creo que hay que diseccionar entre el feminismo que se está montando para atacar este tema. Yo veo muy bien ahora que se sumen dos compañeras más a esta contienda. Ahí levantó la mano la senadora Nestora Salgado y Adela Piña. Vamos a ver, creo que tendrán que decidirlo en la comisión de encuesta. Y con mayor simpatía y legitimidad dentro del estado de Guerrero será quien vaya a esta nueva candidatura por la gobernatura de Guerrero. Bien. Alfredo, en este sentido, el informe presentado esta mañana por Amnistía Internacional, ya Lisa ponía sobre la mesa algunas de las recomendaciones. A mí me llamó mucho la atención algunas de ellas sobre precisamente dejar de estigmatizar a las manifestantes, reconocer la legitimidad que tiene la protesta, y también un aspecto que ha sido muy controversial, al menos en la opinión pública, es el derecho a conservar el anonimato en la protesta, ¿no? Y el poder cubrir nuestro rostro y que eso no signifique o no represente alguna sanción o algún tipo de estigmatización simplemente por traer el rostro cubierto. Esto a propósito de las marchas que hemos visto esta semana y también pues ahora que viene el 8 de marzo. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, coincido contigo. El derecho del anonimato que tanto se ha vulnerado, que tanto se ha golpeado. Yo recuerdo que en alguna de las manifestaciones recientes en Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real salió a justificar cómo se encapsuló a un grupo de mujeres cerca de la Alameda, que ya es como el lugar favorito para encapsular a las mujeres en esta ciudad, en sus manifestaciones, frente a Bellas Artes, de hecho, prácticamente, y decía que
lo hacían porque si uno va a subirse a un avión, se ponía este símil, este ejemplo, no puede portar cosas indebidas, ¿no? Entonces, como negándoles el acceso al espacio público, en este caso avanzar en la Ciudad de México hacia el Zócalo capitalino, por precisamente esta estigmatización que hay sobre las capuchas y sobre esa forma legítima de manifestarse. El simple hecho de portar una capucha, de proteger una identidad en medio de un clima tan polarizado, tan violento para las mujeres que se manifiestan, creo que es importante este énfasis que hace el informe de Amnistía Internacional y que tú retomas. Hace un año, justo en esa marcha gigantesca del 8M, tan gigantesca, tan grande, tan importante, que se antoja para quienes hemos seguido manifestaciones de cualquier tipo en los últimos años en la ciudad como una de las marchas más grandes que ha visto en la ciudad, sino es que de las primeras 3, 4. Y creo que nunca se pudo dimensionar en los números reales o acercarse a un número real, precisamente porque en la forma en la que los gobiernos tratan de minimizar o de ocultar o de estigmatizar las manifestaciones legítimas, las manifestaciones pacíficas. Una de las cosas que hemos visto en Ciudad de México es cómo se intentan muchas veces ocupar el Zócalo capitalino, cercarlo y impedir el acceso al mismo. Pasó en la marcha del 8M del año pasado, donde se creó un cuello de botella al haber bloqueado una de las calles principales para el acceso al Zócalo, que era la calle de Madero, por la que se perdieron. Si las mujeres que estuvieron ahí, si ustedes avanzar hacia el Zócalo capitalino, y se daban este tipo de represiones, este tipo de encapsulamientos que van inhibiendo el avance de una marcha y que nos impide ver el tamaño real de eso. Entonces, en sí mismo, eso también son elementos importantes para analizar. Y Bien. De la violencia generalizada en contra de las manifestaciones, digo, el informe ahí muestra las casi 10 manifestaciones que desde mayo a la fecha, empezando en julio a la fecha, empezando por lo que le hicieron en Guanajuato a madres de buscadoras de sus hijos desaparecidos, y pasando por lo que pasó también en León, en Ciudad Juárez, en Culiacán, en Ecatepec, en Cancún, las que hemos visto en Ciudad de México, pues nos da muestra de cómo la violencia y la estigmatización en contra de las protestas de las mujeres es un asunto que no distingue de partidos, no distingue de colores, no distingue de gobernantes. Entonces, muy pertinente las recomendaciones y el informe que presenta Amnistía Internacional. Y nada más decir que me salta mucho esto, digo, sé que lo vamos a estar escuchando porque es la temporada electoral, pero parte de la estigmatización empieza, creo, con empezar a cargar todo ese tipo de cosas, a cómo se monta la derecha en los movimientos, ¿no? Pues lo hemos visto toda la vida. Bien. Todos los políticos se montan en cualquier cantidad de manifestaciones legítimas que pueden haber, y creo que eso nos desvía del tema, y que creo que principalmente por lo que desde las mañaneras se trata de decir y se trata de desvirtuar, que si el Ya Chole es una campaña de... Alfredo, permíteme que te detenga ahí porque tenemos que ir a corte y me falta darle la palabra a Alejandro. Alejandro, finalmente, ¿qué destacas de este informe de Amnistía Internacional y también tu opinión sobre las protestas y la respuesta de las autoridades? Son protestas legítimas. Yo creo que de los mayores desafíos para los gobiernos es garantizar el derecho a la protesta, y hay distintos repertorios y hay alternativas de protesta. Efectivamente, el encapuchamiento, el anonimato es una forma válida, legítima. Pues nada más recordemos la insurgencia zapatista del 94, los gente sin rostro que representaba a muchas personas que habían sido invisibilizadas, y creo que son perfectibles. Yo creo que es muy consistentemente mejorables. Se han probado distintas alternativas por parte del gobierno de la ciudad. Algunas han funcionado parcialmente, otras han fracasado, y yo creo que pues digamos, la búsqueda debe ser compatibilizar y garantizar ese derecho a la protesta y a la seguridad de quienes acuden a estas protestas. Y en el caso de Salgado Macedonio, yo no demeritaría ni minimizaría la lucha de las mujeres en cargos de decisión de Morena, y particularmente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Me parece que su fallo es relevante y no les podemos pedir lo que no le corresponde a un órgano interno de un partido, que es la impartición de justicia. Eso hay que exigirlo en las fiscalías y en el Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que hace la comisión? Y yo pediría un poco de paciencia, que se repita el proceso de la encuesta, pero antes de la encuesta hay una Comisión Nacional de Elecciones que funge como filtro
de idoneidad, revisa los perfiles de quienes se suscriben para participar en la encuesta y en función de si son o no representativos de las causas, de los principios del partido, si gozan de buena fama pública, entonces pasan al siguiente filtro, al siguiente momento, que es ser encuestados. Yo creo que en el primer proceso ese paso pues evidentemente se saltó. Yo esperaría, falta información, pero yo esperaría que en esta ocasión la Comisión Nacional de Elecciones sí establezca y detenga estas pretensiones, pues puesto que este candidato no cumple ni siquiera con el filtro básico de idoneidad. Hay muchas presiones internas, hay muchas enemistades ahí adentro, pero yo creo que la lucha de las compañeras de Morena es ejemplar. Bien, pues desde luego le daremos seguimiento a este caso y también a las futuras marchas por el 8 de marzo. Vamos a una pausa. ¿Las personas privadas de su libertad deben votar? Esta semana se presentó una iniciativa para garantizar que no pierdan sus derechos ciudadanos. ¿Es viable? Regresamos con este tema, punto y contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Nestora Salgado, senadora de Morena y precandidata al gobierno de Guerrero, propuso que las personas presas puedan votar. La iniciativa presentada ayer busca preservar así la dignidad de las personas y eliminar las restricciones que impidan el goce efectivo de sus derechos. El proyecto busca derogar las fracciones 2, 3 y 6 del artículo 38 de la Constitución mexicana, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de quienes están en prisión. La iniciativa apunta que el derecho a votar representa no solo el reconocimiento de la ciudadanía, sino un acto de pertenencia a la comunidad y que las restricciones han reducido las oportunidades de reinserción social de las personas privadas de la libertad. Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 2019 que quienes no han recibido sentencia tienen derecho a votar, porque están amparados por el principio de presunción de inocencia. De hecho, en la misma fecha, el tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar una primera etapa de pruebas para que las personas en prisión preventiva puedan participar en el proceso electoral de 2024. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó hace un mes el modelo de prueba piloto para que personas en prisión puedan votar el próximo 6 de junio. Bien, último tema de la noche. Ahora comienzo contigo, Alfredo. ¿Cómo estás viendo esta iniciativa? Creo que en tiempos electorales este tema ha sido muy controversial. ¿Qué piensas tú? ¿Las personas privadas de la libertad deben o no votar y por qué? Deben votar. Creo que la iniciativa llega bastante tarde. Creo que este abandono que se hace de los derechos de las personas privadas en libertad en un país en donde casi el 40% de ellas no tienen sentencia, sufren de facto daños a sus derechos que van muchísimo más allá del que tendría que ser, que es la pérdida de la libertad. Entonces, en un país con cárceles repletas de presuntos culpables, con ese abandono histórico, con ese hacinamiento que se reconoce solamente cuando hay momentos electorales donde se voltea a ver o cuando estalla alguna cosa o alguna tragedia en una prisión, volteamos a ver a las prisiones, mientras que en los hechos cada vez más personas van a la cárcel por este aumento de los delitos que se han ampliado en este catálogo de prisión preventiva oficiosa que ha hecho impulsado este gobierno y que ha aprobado esta legislatura. Entonces, qué bueno que sea parte una persona de la trayectoria y con la vida que ha tenido Nestora Salgado quien impulse esta iniciativa. Qué bueno que se ponga esta reforma sobre la mesa y que paremos ya de esta invisibilización, donde en pandemia hemos visto bastantes episodios, ¿no? Ahí está una ley de amnistía que se prometió para despresurizar las cárceles a causa de la pandemia, que se aprobó fast track de forma deficiente, con muchas cosas que quedaron ahí a deber, y así es como se van invisibilizando y así es como se va borrando la permanencia que tienen las personas privadas de su libertad, o de esa identidad y de esos derechos que tienen las personas privadas en su libertad. A propósito de esto de la ley de amnistía, ayer, justo para el programa, para el podcast que tenemos en Reforma y Spotify, Paulina Chavira y yo descubrimos cómo se está haciendo un uso electoral y un uso político de un caso
del primer caso de éxito de personas que salieron inocentes, que estaban en prisión, una pareja que se le acusó de matar a una persona, que por supuesto que no lo hicieron y no tenía nada que ver con ley de amnistía, con aplicación de ley de amnistía. Entonces ese es el tipo de uso político que se hace muy de vez en cuando se acuerdan de las personas privadas en su libertad, y qué bueno que avance en este tipo de iniciativas y que volteemos a ver a estas mexicanas y mexicanos que están privados de su libertad. Bien, Verónica, ¿coincides con la perspectiva de Alfredo? ¿Celebras esta iniciativa? ¿Y qué impacto tiene para la democracia el que las personas privadas de la libertad pierdan su derecho al voto? Sí, claro que sí. Me parece que también es una muy buena noticia, y también cuando escuché sobre este tema, inmediatamente lo vinculé con lo de la ley de amnistía, pensando en que hay mucha gente que está encarcelada y que tenemos un sistema de justicia y justamente, ¿no? La misma Nestora Salgado fue implicada y juzgada injustamente. Creo que es un derecho universal, es un derecho político, y que en un país en el que hay criminalizados campesinos, obreros, mucha gente por el tema del aborto, es cuánto tienen que salir ellos y ejercer su derecho a un voto, a que los representen, a tener ese sentido de pertenencia con su región. Así que yo celebro con mucho gusto este tema, que también coincido en que llega muy tarde, pero es un momento importante en el que se tiene que efectuar para seguir avanzando y democratizar el país. Bien. Lisa, se ha argumentado, además de que evidentemente las personas privadas de la libertad puedan tener sus derechos, gozar de sus derechos civiles y políticos, que el que puedan votar promueve que temas como de reinserción social y temas que les preocupan a estas personas estén en la agenda de los diferentes partidos. Esto es otro tema que se ha discutido a favor de que estas personas puedan votar, más allá de lo que ya comentaba Alfredo, que forman parte de sus derechos. ¿Tú cómo lo estás viendo? Totalmente, yo creo que justamente el voto es el mecanismo por el cual las personas logramos depositar nuestra representación en los órganos legislativos, en el caso de esta elección, y que por lo tanto, habiendo votado, pues también se tiene la posibilidad de exigir y dar seguimiento a las acciones que esos representantes que hayan llegado a los congresos o al Congreso Federal, pues tengan o asuman esos compromisos con las poblaciones a quienes dicen querer representar. Me parece que hay dos buenas noticias. Por una parte, la presentación de la iniciativa, pero por la otra parte, pues también este programa piloto del Instituto Nacional Electoral, que se va a dar en cinco centros penitenciarios, en Sonora, en Guanajuato, en Chiapas, en Morelos, en Michoacán, precisamente para probar sistemas de voto electrónico que puedan ser llevados no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para otros grupos en vulnerabilidad que no pueden acudir a las urnas al momento de las elecciones y no pueden ejercer su derecho de la representación, justamente como tú bien lo mencionabas. A mí me gustaría resaltar también que la agenda justamente de los centros penitenciarios es algo que nos tiene que preocupar desde muchas vertientes. Una de ellas, ya la mencionó Alfredo, que es la política de persecución penal que han tenido históricamente los gobiernos, que básicamente cualquier problema público relacionado a la inseguridad y la violencia lo quieren solucionar con cárcel. Ahí hemos visto el aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y en ese sentido el programa del INE, que además fue mandatado por un órgano jurisdiccional, por un tribunal, pues justamente lo que busca es rescatar a todas esas personas a las que todavía se les tiene que respetar la presunción de inocencia porque están en prisión preventiva sin que se les haya acusado formalmente de un delito, sin que se les haya comprobado su culpabilidad en ese delito. Y ahí están las encuestas que hace cada tanto el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde nos están diciendo que en promedio 4 de cada 10 personas privadas de la libertad están ahí sin sentencia y con una duración de hasta 2 años de encarcelamiento sin que se compruebe su participación en los delitos que se les imputan. Cuando estos ya se les imputaron, muchos otros ni siquiera tienen idea de por qué están en esos centros de reclusión. Y al margen de la política de persecución penal, creo que el otro gran eje, que también lo mencionaba Alfredo, es justamente la política de reinserción. Ahí simple y sencillamente recordarle justamente a nuestros representantes que lo suscribieron, que el año pasado, 2020, la Organización Comunitaria por la Paz, Ocupa MX, junto con 70 organizaciones, dentro de las cuales participó México Unido contra la Delincuencia, se presentó ante el Senado mexicano una iniciativa de reforma constitucional para
para reconocer el derecho a la reinserción social de las personas privadas de la libertad con un enfoque de paz y de prevención de la violencia a nivel comunitario. Y esa iniciativa la suscribieron senadores y senadoras de todos los partidos representados en el Congreso y que se comprometieron a avanzar también esta agenda sin que hasta el momento hayamos tenido pues ni siquiera la creación de un grupo o el turno a comisiones de esta iniciativa para verdaderamente trabajar en un programa nacional de reinserción social donde ya no solo sean los derechos políticos ligados a los procesos electorales los que se respeten, sino también los derechos de regresar a las comunidades con pleno derecho y con posibilidades una vez de haber purgado las penas que se les impusieron. De acuerdo. Alejandro, finalmente, ¿cómo estás viendo tú esta iniciativa? ¿Qué más destacas de lo que ya han comentado las compañeras y el compañero? No, de acuerdo casi en su totalidad. Definitivamente todos quienes están a causa de prisión preventiva o peor aún por las o igualmente grave por las deficiencias del sistema de impartición de justicia de este país, en el cual buena parte de la población penitenciaria no lleva tiempo, meses, años ahí sin que se le haya dictado sentencia, pues son personas a las que hay que garantizarles sus derechos de presunción de inocencia. Es decir, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y por tanto, ahí no se les cancelan sus derechos, ni se les suspenden sus derechos de ciudadanía, y el desafío más bien es de carácter logístico, de cómo elaborar campañas, instalación de casillas en centros penitenciarios para asegurar este derecho ciudadano. En eso estoy totalmente de acuerdo. Luego, desde otra perspectiva, para aquella población que ya está sentenciada, pues hay que ver que la ciudadanía no solamente es un catálogo de derechos, sino también de obligaciones, y que la principal obligación pues es el cumplimiento de la ley. Y aquí yo haría una diferenciación porque efectivamente me parece fuerte, poderoso el argumento de la reinserción social, de regresar, de reincorporarse a la sociedad, y parte de esto tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Y decía que estaba de acuerdo casi en su totalidad, porque yo tendría la duda en aquellos casos, no de delitos menores, sino ya de delitos graves tipo violación, secuestro, asesinato, crimen organizado, narcotráfico. Ahí sí yo pienso que este caso sí tendría que exceptuarse. No sé lo que opinen el resto de los compañeros de la mesa, pero ese es, yo diría, en donde pondría yo mis dudas al respecto. Tenemos que ir a corte. ¿El derecho al voto o a la reinserción? El derecho al voto. A ver, Lisa, tenemos tiempo para un último contrapunto si quieres responder a la pregunta de Alfredo muy breve, de Alejandro. Era una clarificación. Yo no comparto el hecho de que el derecho político se tenga que cancelar, sobre todo si ya se cumplieron con las penas establecidas por la ley, porque pues la ley lo que mandata son penas muy puntuales por el tipo de delito cometido, y si eso ya se cumplió, no vería por qué tendríamos que seguirlo cancelando. Pero y es que, perdón, rapidísimo. Es que tenemos que entender la reinserción como una posibilidad que se tiene a cualquier persona que es juzgada por el delito que sea. Entonces, en ese sentido, también es bueno que tengan acceso al voto, sea el delito que sea la condena, sea la pena, sea la sentencia que tengan, porque la misma reinserción tendría que empezar a ser parte de la agenda de los políticos que van a campaña. Bien. Entonces, yo ahí sí me aparto de lo que dice Alejandro. Se terminó el tiempo para discutir el tema esta noche, pero podemos retomarlo más adelante y veremos si esta iniciativa avanza. Vamos un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Aunque en Estados Unidos la vacunación contra la COVID-19 avanza rápidamente, Texas sigue siendo uno de los 10 estados con más contagios por cada 100,000 habitantes. Ayer se registraron más de 6,500 nuevos casos en ese estado, que ya supera las 44,000 muertes por COVID. Aún así, a partir del próximo 10 de marzo ya no será obligatorio usar cubrebocas. Así como lo oyes, ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que suspende el uso obligatorio de cubrebocas. El mandatario republicano también anunció que todas las empresas y comercios podrán abrir al 100% y los protocolos sanitarios quedarán a su discreción. El gobernador dijo que las restricciones ya no son necesarias debido al avance en la vacunación y la baja en hospitalizaciones. Pero esto es una gran paparrucha. La vacunación no evita ni frena los contagios, sino que únicamente reduce los efectos negativos que tiene la enfermedad.
Por eso las autoridades sanitarias locales y federales de Estados Unidos han advertido sobre el riesgo que implica relajar las medidas de seguridad. Aunque ya te hayas vacunado, recuerda cuidarte y cuidar a los demás evitando contagios. Lávate las manos, mantén siempre la sana distancia y sobre todo usa cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te agradezco mucho habernos acompañado. Muchas gracias Lisa, gracias Alfredo, gracias Verónica, gracias Alejandro. Cuídense y los invitamos a que sintonicen Punto y Contrapunto mañana. Descansa y muy buenas noches.